Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrax, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel. Señorías, Bonsai, les puedo asegurar Bonsai, que en ninguno Brugal, de esos paraísos Caballo de asesorados Troya, por ustedes Cam, se presentan Campeón, mociones de censura Carioca, contra el gobierno. No se Carmelitas, presentan. Castellano, Ni por descontado los Cádiz, jueces Ciudad del se Golfo, meten con el partido caso de la gobernante. Constitución, No lo hacen. caso de ¿O es que no lo Niño, sabían? El Roblecillo, Emarsa, Señorías, caso sinceramente, Eólico Canarias, deberían inspirarse Faicán, ustedes Fitur, más en Montesquieu Funeraria, y menos Guateque, en Torquemada, Ibatur, que lo han resucitado en estos Inestur, últimos meses. Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo. No me cuente usted que tiene que gobernar quienes decidan los españoles. La mayor parte de los españoles desea sacarles a ustedes del gobierno. El problema es que ustedes siguen manejando resortes de poder que les permiten amenazar y presionar a otras formaciones políticas que en campaña no se atreven a decir que les van a entregar a ustedes el gobierno. Porque hay lo que hubiera ocurrido si estos señores o estos señores hubieran dicho en campaña electoral: a lo mejor entregamos el gobierno al Partido Popular. La mayor parte de los ciudadanos quiere echarle, señoría. Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven. Un trato frívolo en la Cámara a veces puede llevarnos a frivolizar sobre la realidad del país, lo cual no se lo merece. Y luego la alternativa del candidato, pues ahí sigue, ¿no? Pero más bien es un no programa. Muchos buenos propósitos, como no podía ser de otra forma. Seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también lo suyo y que trabajen con Umbra, nosotros. Uniformes, Z, caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido. ¿Qué no habrá debajo? ¿Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera, Fernando, María, Emilio y el resto de la Resistencia. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Os recomiendo que os hagáis mecenas porque todavía es una sensación mayor de pertenencia a la Resistencia y además os doy las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, Resistencia.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo, a nuestro pequeño país. Bueno, y aterrizamos en las redes sociales hoy con un programa. Hoy es un programa, hoy hemos dejado un café de puchero preparado. Ya sabéis que los días que tengo que irme a televisión hay veces que toca adelantar un poquito la emisión de este programa y por lo tanto, bueno, lo grabamos antes de lo habitual y el formato pues no es el de todos los días. Y además hoy es una jornada especial porque ya sabéis que ayer tuvo lugar esa primera sesión de la moción de censura en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Moción de censura a Mariano Rajoy, una arriesgada apuesta de Podemos que tenía todas las miradas en su dirección y que ha logrado titulares sorprendentes, nos da algunas claves interesantes hoy el vistazo a las portadas de los periódicos. Así que los colocamos sobre la mesa, colocamos unas tazas de café y comenzamos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Luego que lo hacemos en un formato especial, diferente, porque normalmente nos acompaña María Navarro, María.es y Emilio Silva, y como sabéis, como imagináis, pues hoy no nos acompañan porque el programa hay que hacerlo muy pronto y entonces pues no han podido llegar todavía. Pero en todo caso, esto nos puede dar la oportunidad también, como mañana todavía queda la votación que va a tener lugar a lo largo de la jornada de hoy, previsiblemente, quedan las contestaciones también, además, tiene que la intervención de Ciudadanos, quedan algunas intervenciones sobre las que hay mucha curiosidad, mucha expectación y todavía no ha terminado esa moción de censura, así que vamos a aprovechar para utilizar el programa de hoy para poder hacer un cierto balance sobre lo que ocurrió ayer, un cierto resumen. Porque además ayer tuvimos un programa especial aquí en La Cafetera de 5 horas emitiendo en directo, siguiendo esa moción de censura. Así que hoy no vamos a estar tanto tiempo, más bien este va a ser un programa breve, por lo menos que nos sirva como repaso y podamos seguir la sesión, podamos continuar escuchando la sesión de esta moción de censura, esta sesión plenaria, en la que Pablo Iglesias ha conseguido un enorme reto, que es colocarse a la altura de Mariano Rajoy, del presidente de gobierno, colocarse como antagonista. El Partido Socialista ha quedado desplazado a un segundo plano. Claro, se observa la ausencia de Pedro Sánchez, que como sabéis no participa en la moción de censura porque no tiene esa disposición como diputado, pero sin embargo, bueno, no ha tenido ese protagonismo y hoy el protagonismo está en las portadas compartido entre ni más ni menos que un presidente del gobierno y alguien de la oposición, de Podemos. Así que es interesante el efecto que ha tenido esta moción de censura y por eso decía, parece que a Podemos finalmente, o por lo menos por el momento, porque mañana veremos a ver cuál es la interpretación que hacen los medios, pero no le ha salido tan mal esta jugada. Algo que hoy reconoce incluso el periódico El País en la portada con un titular muy elocuente. Dice: Rajoy entra al duelo de protagonismo con Iglesias. El líder de Podemos utiliza la moción de censura para encabezar la oposición al Partido Popular. El presidente del gobierno interviene para resaltar su papel de freno al radicalismo y solo Esquerra Republicana y Bildu anuncian su respaldo a esta iniciativa, a esta tercera moción de censura de la democracia. Pero en ese titular esconde muchas cosas. Tiene interpretaciones muy interesantes. La fotografía de portada, de hecho, vemos a un Mariano Rajoy de espaldas, la silueta de Mariano Rajoy, y de frente, observándole, Pablo Iglesias, Irene Montero y la bancada de Podemos. Bueno, muy interesante ayer la jornada, los que tuvisteis la oportunidad de seguirlos, ya lo comentamos aquí en el programa, comenzó con la intervención de Irene Montero. Y había mucha expectación en torno a la intervención de Irene Montero. Con Irene Montero además se produjeron comentarios profundamente machistas en las redes sociales, pero había algo muy interesante. Irene Montero siempre se le ha acusado de utilizar un lenguaje muy encorsetado en Podemos e incluso tener un cierto paralelismo en el discurso con
con las inflexiones que utiliza Pablo Iglesias y con la forma de hablar de Pablo Iglesias. Bueno, ayer había comentarios. Joaquín Estefanía publicó un tuit diciendo: ha nacido una parlamentaria, Irene Montero, porque tuvo una intervención absolutamente formidable, que además tuvo momentos de enorme impacto cuando comenzó a enumerar los casos de corrupción uno por uno del Partido Popular. Llegó un momento que la duración era tal que se volvió incluso incómodo para el partido, que no sabía, estaba la bancada del Partido Popular, no sabía dónde meterse, estaban mirando al principio con indiferencia los teléfonos móviles, pero en la medida que se iba prolongando la enumeración de casos, no sabían dónde meterse. Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán: Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrats, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsay, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido. ¿Qué no habrá debajo? ¿Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía? ¿Entienden ahora mejor, señorías? El relato era demoledor para un Partido Popular que no sabía dónde meterse. Ya se sabía que la moción de censura tenía como objeto visibilizar un asunto que está afectando a todas las instituciones, casos de corrupción que salpican al Partido Popular en todas las comunidades autónomas, algunos de una enorme gravedad y que están relacionados básicamente con la financiación ilegal, con el cobro de comisiones, pero claro, colocados uno tras otro, un nombre tras otro. Fue un momento verdaderamente intenso en la sesión parlamentaria, en el comienzo de la sesión parlamentaria. Por eso, de ahí se explica este tuit al que me refería de Joaquín Estefanía. Irene Montero, 29 años, ha nacido una estrella parlamentaria. Hoy ha estado muy bien, aunque no se comparta todo lo que dice. Publicaba en Twitter Joaquín Estefanía y esto lo reconocía todo el mundo. Bueno, se cuestionó, hubo una cierta polémica en las redes sociales, en el debate público en torno a la duración de esta sesión parlamentaria, porque llegó a prolongarse durante muchísimas horas, pero Gerardo TC publicaba un tuit muy ingenioso también, decía: 3 horas de discurso es un coñazo, 30 años de tesoreros imputados se han pasado volando. Porque es verdad, incluso hubo algunos reproches desde el Partido Popular en torno a la duración de esta misma sesión, ¿no? Pero consiguió el objetivo que pretendía, doble objetivo. El primero, colocar la mirada sobre esto que está afectando a todas las instituciones, sobre la corrupción, sobre el momento de corrupción, el debilitamiento institucional que está sufriendo este país. Y consiguió colocar el foco sobre eso de forma bastante clara. Pero consiguió el segundo doble objetivo, que Podemos tuviera un enorme protagonismo y compartiera portadas con Mariano Rajoy. De hecho, como no se ha producido la votación todavía, la interpretación de los medios de comunicación, de momento, han conseguido una cierta victoria en ese sentido. Mañana veremos a ver cuál es la interpretación después de la votación. Pero, por el momento, sí que han conseguido una cierta victoria, porque, como digo, hasta el propio periódico El País reconoce que Iglesias se convirtió en el icono de la oposición en el Parlamento y que Mariano Rajoy además le entregó ese papel.
Mariano Rajoy salió a contestar a Irene Montero. No se esperaba eso. De hecho, después Pablo Iglesias le dijo: usted ha utilizado la réplica que tenía preparada conmigo, la ha utilizado con Irene Montero. A ver qué dice ahora. Porque es verdad que Mariano Rajoy, después de escuchar toda esa retahíla de acusaciones sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, Rajoy intervino por sorpresa y respondió directamente a Irene Montero. Señorías, les puedo asegurar que en ninguno de esos paraísos asesorados por ustedes se presentan mociones de censura contra el gobierno. No se presentan. Ni por descontado los jueces se meten con el partido gobernante. No lo hacen. ¿O es que no lo sabían? Señorías, sinceramente, deberían inspirarse ustedes más en Montesquieu y menos en Torquemada, que lo han resucitado en estos últimos meses. Así que, entrando directamente al juego, Mariano Rajoy, después hubo lugar a las réplicas también. Hoy es martes y 13 y el presidente del Gobierno hacía bromas hace unos días con la fecha seleccionada. Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas. Nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Génova 13. Fíjense, los empresarios de los sobrecostes acudían a una sede, Génova 13. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato, igual que el del señor Rajoy o el de la señora vicepresidenta, estaban allí, en Génova 13. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede, de Génova 13. Y las reformas pagadas con dinero negro, señorías, se hicieron en esa sede, en Génova 13. Y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí, en Génova 13. Y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con 13 horas, señorías. 14, 13 más 1 tuvo que estar la Guardia Civil en su sede, en Génova 13, por sus actos de corrupción, señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Buenos días, Fernando, María y Emilio. Acerca de la moción de censura, que será la noticia del día, me imagino, solo comentar que, va a ser, yo creo, ocurra lo que ocurra, va a tener un aspecto positivo y ese va a ser el que va a obligar a los partidos a definirse. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Por la parte de la izquierda, digamos, el PSOE va a tener que cambiar el discurso si no quiere que la historia les pase por encima, y a Podemos pues va a tener que empezar a centralizar realmente el discurso si quiere aparecer en la opinión pública como un partido alternativa real de gobierno. Entonces, en ese sentido, yo veo que esta moción de censura es como un punto de inflexión en lo que se refiere a esta legislatura y posiblemente al futuro a corto plazo en el panorama político del país. Muy buenos días desde Nueva York. Tienes mucha razón, comparto también el análisis. Efectivamente, otro de los objetivos de esta moción de censura tiene que ver mucho con lo táctico también, tiene que ver con conseguir esa posición pública, pero también con que se retraten el resto de partidos políticos, lo cual coloca al Partido Socialista en una posición muy complicada. Primero por la ausencia, porque Pedro Sánchez no estaba, no tiene protagonismo. Es el secretario general del Partido Socialista. Es verdad que todavía, digamos que están recién llegados, incluso hay cargos dentro del Partido Socialista que ni siquiera están refrendados todavía, pero esa ausencia se notó especialmente en una jornada como la de ayer, con tanto impacto mediático, con tanto impacto social. Pero además la propia posición del Partido Socialista es una posición incómoda, porque por una parte es evidente que están sosteniendo, puesto que así lo hicieron, avalando con su abstención el gobierno de Mariano Rajoy, pero siguen sosteniéndolo. Si el Partido Socialista hubiera querido, podría haberse manifestado, incluso podía votar por sorpresa en contra del gobierno de Mariano Rajoy a favor de esta moción de censura. Y es que se produjo una cosa muy interesante, que además lo tuiteé, y no sé si llevaba ya prácticamente 1000 retweets, pero es cierto, cuando Pablo Iglesias intervino y planteó su
eventual programa político, digamos que la moción de censura estaba dividida en dos grandes tiempos. Por una parte, el tiempo destituyente y por otra, el constituyente. En el destituyente intervino Irene Montero enumerando estos casos de corrupción y exponiendo las razones por las que el Partido Popular tiene muy difícil seguir gobernando este país sin por lo menos el reproche del resto de la Cámara. Esa era la parte destituyente. Después estaba la parte constituyente, donde continuaron los reproches al Partido Popular, las justificaciones de por qué es necesaria o no esta moción de censura, pero donde también se expusieron algunas medidas, algunas propuestas de gobierno de programa político. Y ahí Iglesias enumeró asuntos relacionados con, además uno por uno, con propuestas en torno a cultura, ecología, también defensa de los derechos de la mujer, protección a las mujeres contra el maltrato, una serie de políticas sociales muy claras, bastante contundentes, pero bastante precisas en la esta. Y por eso ponía este tuit, que decía algo así como, citaba, Pablo Iglesias enumera cómo será su programa político, un programa social. Un programa social que el Partido Socialista no puede rechazar. Y había algunos militantes del Partido Socialista que contestaban muy enfadados diciendo, fue Iglesias el primero que rechazó ir con el Partido Socialista de la mano y con Ciudadanos, y por lo tanto provocó que Mariano Rajoy esté gobernando. Bueno, primero esa es una discusión que ya hemos tenido 800 veces y que queda ya despejada la incógnita en el tiempo, porque el propio Partido Socialista ya reconoció hace mucho tiempo, aunque algunos todavía no lo terminen de ver, que fue el propio PSOE el que cerró la puerta al pacto con Podemos, y lo hizo además una semana después de las elecciones generales en un comité federal, después del 20 de diciembre, donde dijo que no pactaría con ningún partido que se aproximase a los nacionalismos independentistas y que plantease soluciones como la que planteaba Podemos, que era la de la convocatoria del referéndum. Así que fue el Partido Socialista el que estaba totalmente ajeno, el que era totalmente ajeno a un posible pacto con Podemos. Pero independientemente de eso o de la sucesión de desencuentros que se produjeron en los siguientes meses, más allá de eso, es que además a Podemos lo que se le proponía era sumisión ante un pacto entre Ciudadanos, que por cierto reconoció que ellos se metieron en ese pacto para evitar que Podemos pudiera estar presente, pero en fin, bueno. El caso es que lo que le proponía el Partido Socialista era ir de la mano con Podemos, con Ciudadanos, así que eso parecía bastante improbable. Pero sea como fuere, lo que yo me refería ayer, cuando Pablo Iglesias expone cómo sería su programa político, es un programa difícilmente rechazable por el Partido Socialista. Difícilmente rechazable. Por eso es verdad, como decías tú en tu comentario desde Nueva York, que al final esto va a retratar a los partidos políticos. Porque todas las medidas que propuso Pablo Iglesias, o la mayor parte de ellas, vienen recogidas en el programa del Partido Socialista. Así que, ¿de qué manera puede el Partido Socialista decir que no sintoniza con el programa? Ahora lo escucharemos porque hubo un pronunciamiento en esa dirección. Pero, bueno, Iglesias, cuando tuvo que participar, le dijo a Mariano Rajoy que la mayoría de los ciudadanos ya no está de su lado, que quieren que se marche del gobierno. No me cuente usted que tiene que gobernar quienes decidan los españoles. La mayor parte de los españoles desea sacarles a ustedes del gobierno. El problema es que ustedes siguen manejando resortes de poder que les permiten amenazar y presionar a otras formaciones políticas que en campaña no se atreven a decir que les van a entregar a ustedes el gobierno. Porque hay lo que hubiera ocurrido si estos señores o estos señores hubieran dicho en campaña electoral, a lo mejor entregamos el gobierno al Partido Popular. La mayor parte de los ciudadanos quiere echarle, señorías. Eso decía Pablo Iglesias. Mariano Rajoy contestaba, decía, cualquier candidato vale más. ¿Cómo sabe nadie si conviene una moción de censura cuando nadie conoce lo que se ofrece a cambio? Precisamente por eso, el modelo español de moción constructiva se impuso para evitar que a la pérdida de confianza del gobierno le siguiera un periodo de inestabilidad político. Pero a ustedes, bueno, eso no les preocupa. ¿Qué más da? ¿Para qué inquietarse por los detalles cuando la única y principal pretensión era dar el espectáculo? Lo dejaron para el final. Lo dejaron para el final con razón, porque ¿qué más les daba si no pensaban que pudiera salir adelante? Para perder, cualquier candidato vale, incluso usted, señor Iglesias Turrión.
para perder cualquier candidato vale, incluso usted, señor Iglesias. Pero esto es lo que colocaba el foco Mariano Rajoy, el objeto de una moción de censura, la utilidad de una moción de censura e incluso el porqué de una moción de censura fue muy debatido ayer y después acompañó en las tertulias, en los programas políticos, y los analistas decían, bueno, es que una moción de censura es un instrumento que debe ser manejado con precisión y que tiene un objeto muy concreto y que debe ser utilizado en situaciones de una cierta excepcionalidad. Bueno, es un debate bastante interesante porque a mí lo que me fascina del tiempo que estamos viviendo, del tiempo político que estamos viviendo, es que ¿vosotros creéis de verdad que a Mariano Rajoy le parece eso relevante? ¿Creéis que si Rajoy o el Partido Socialista hubiera descubierto antes el impacto de una maniobra como la de la moción de censura, no la hubieran empleado? Esto es como, yo me acuerdo cuando Rubalcaba, cuando nacen Podemos y Ciudadanos irrumpen el panorama, que había algunos comentarios muy despectivos desde el entorno de Rubalcaba. Y alguien me dijo un día que asistimos a una reunión y estaba allí el propio Rubalcaba, y me dijo, ¿sabes lo que verdaderamente le molesta? Mientras él estaba hablando, era como un desayuno, un pequeño encuentro, y se me giró y me dice, y era una persona cercana a Alfredo Pérez Rubalcaba, y me dijo, ¿sabes lo que le molesta a Alfredo? Que no se le ha ocurrido a él. Si hubiera sabido que dejándose coleta, que es una metáfora, obviamente no hablaban del pelo, si hubiera sabido que dejándose coleta obtenía esta repercusión mediática y social, se habría dejado coleta hace mucho tiempo. Y esto es lo que ha molestado no solamente al Partido Socialista, sino a la vieja política, porque lo que sí vimos ayer fue una clara escenificación entre la diferencia entre una nueva sociedad que irrumpe, que exige espacio, que pide sitio, una enorme resistencia de la antigua política, de los antiguos medios de comunicación, y esa colisión, ese choque, ¿no? Si hubieran descubierto en el Partido Socialista una herramienta como la de la moción de censura, en un tiempo totalmente diferente al de otras mociones de censura que se han presentado, si lo hubiera descubierto el Partido Popular de Mariano Rajoy, por no hablar del Partido Popular del señor Acebes, aquel Partido Popular tan reaccionario, que utilizaban todos los recursos posibles para tener protagonismo. ¿Os acordáis de aquello de se ha arrodillado usted ante ETA, que le decían a Zapatero? Si hubieran descubierto el efecto mediático, público, y también de colocar al partido como el gran antagonista, lo hubieran descubierto ellos antes, lo habrían utilizado. Porque es verdad que la moción de censura antes se utilizaba con otro objeto, pero no es menos cierto que la política ha cambiado mucho. Y esto insistimos ayer mucho durante el programa, lo debatíamos con Emilio Silva y con María.es, porque es cierto que hay una enorme incapacidad para entender el tiempo que estamos viviendo, la gran transformación que se está produciendo en la sociedad. Primero porque ya no tenemos unas prácticas políticas como las de hace 25 años, porque han cambiado. Porque la irrupción de la televisión como gran medio de comunicación de masas, donde la política además ha introducido, esto por cierto se lo reprochó ayer Mariano Rajoy a Pablo Iglesias, porque en realidad toda la exposición de Mariano Rajoy en lo que se convirtió fue en una crítica a los modos, las formas e incluso la vestimenta. Decía Mariano Rajoy, usted que presume de haber convertido los platós de televisión en parlamentos, porque es difícil que alguien como Mariano Rajoy entienda, por su conservadurismo, democristiano, un tipo a la antigua, entienda ese cambio que se está produciendo en la sociedad. Pero no nos engañemos. Es verdad que una parte de la política se hace en los medios de comunicación. Y tampoco se engañe usted, señor Rajoy, porque ustedes ya lo llevan practicando mucho tiempo. ¿A que si no el control de la radiotelevisión pública española? ¿A que si no la utilización de los informativos y de los fragmentos informativos y de las comparecencias en el plasma y de los videocomunicados y de las ruedas de prensa sin preguntas? Ustedes saben que la exposición en los medios de comunicación hoy forma parte del debate público. Así que reprochar esto, pero es verdad que además la política ha cambiado. También las fórmulas políticas, puesto que si ahora el impacto televisivo tiene esa trascendencia social, también hay nuevas fórmulas para acercarse a la televisión y para conseguir ese impacto televisivo. Y en esto la sociedad está experimentando un enorme cambio. Pero no solamente eso, es que la política ha cambiado porque la sociedad ya no está representada a través del bipartidismo. Hay nuevas sensibilidades sociales. Hay cosas que han emergido, por ejemplo, el sentimiento independentista en Cataluña, que ha cobrado un enorme protagonismo en el debate público, ¿no? O la propia corrupción ha cobrado un protagonismo impresionante, ¿no? Bueno, y de un parlamento representado por el bipartidismo hemos pasado a un parlamento enormemente fraccionado, donde las cosas deben ser debatidas todavía con mucha mayor intensidad, ¿no? Así que
hoy las herramientas, una herramienta como la de la moción de censura, no puede estar utilizada, no es utilizada de la misma manera que hace 25 años, porque la sociedad de hace 25 años es totalmente diferente. Y no hay más que ver las imágenes. Prácticamente parecen del nodo cuando vemos las imágenes de aquella España del Cuéntame frente a la España de hoy. Así que son nuevas formas de hacer política, son nuevas formas de entender la política y una nueva utilización de los recursos de la política. Y lo que le molesta en algunos partidos políticos es no haber sido capaces de darse cuenta, ¿no? Y en ese pulso que se está viviendo entre la modernidad y la resistencia a la modernidad, en el que irrumpió de pronto alguien como Pedro Sánchez, porque ese debate también lo vive internamente el Partido Socialista, no hay más que ver lo que ha ocurrido con su Secretaría General, ¿no? Pero en ese pulso que están viviendo, en ese pulso que se está produciendo, hay una cierta colisión entre los viejos hábitos y los nuevos hábitos. Y entonces vemos a un grupo de gente joven, básicamente Irene Montero tiene 29 años, y vemos a un grupo de gente joven que dice, oye, aquí pone que se puede plantear una moción de censura, ¿y por qué no la planteamos? Y alguien contesta, ¿y por qué no? Y ahí se produce la gran colisión, ¿no? Porque alguien llega diciendo, no, esto está reservado para los grandes momentos históricos de la transición, de hecho aquí solamente se han vivido otras 2 mociones de censura. Y entonces les sorprende, y de ahí entendemos las portadas como las del periódico ABC, las resistencias de algunos medios de comunicación, a entender que esto está cambiando y que la sociedad ha cambiado, ¿no? Así que, bueno, el resto de los medios de comunicación sacan a colación este asunto. Es la tercera moción de censura de la democracia, dice el periódico El País, dando empaque a esa escena, ¿no? El periódico La Razón censura a Iglesias, dice: Rajoy irrumpe en el debate y deja en evidencia la falta de programa de su adversario. No puede ser presidente. Los líderes de Podemos intervienen más de 5 horas y solo suman críticas a su moción. Es una pérdida de tiempo. El aspirante evita defender la soberanía nacional ante el desafío independentista, dice el periódico La Razón, que lleva un editorial: moción de Rajoy a Iglesias. Tras más de 12 horas de debate, quedó clara la soledad política desde la que Podemos ha afrontado esta arriesgada aventura, dice el periódico La Razón, el periódico más conservador en el espectro mediático español. Porque La Razón hace suya una tesis que utilizó con mucha habilidad Mariano Rajoy ayer, una maniobra que utilizó con mucha habilidad, que fue convertir la moción de censura a su gobierno en un examen a Iglesias. Y de hecho, Mariano Rajoy comenzó en su intervención así, diciendo: esto no es un examen al gobierno, esto es un examen a usted, que se propone como candidato alternativo. Despejó completamente todo el debate en torno a la corrupción que se estaba viviendo sobre el Partido Popular. Y eso ha conseguido instalarlo en algunas portadas de algunos periódicos. Mientras tanto, Iglesias volvía a colocar el debate frente a Mariano Rajoy. No es normal que tenga este número de investigados. No es normal un partido en el gobierno que tiene a todos sus tesoreros menos uno investigados por corrupción. No es normal. No es normal ver al presidente del gobierno mandando ánimos por SMS a corruptos. No es normal, señor Rajoy, ver a expresidentes autonómicos en la cárcel. Ustedes puede que no estén ideológicamente de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero no me pueden decir que esto es normal. No es normal que el partido en el gobierno tenga más investigados por corrupción que personas caben en este hemiciclo. Es que no es normal. Así que con esa sucesión de acusaciones se colocaba el foco una y otra vez en los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Bueno, fue una sesión muy larga, muy prolongada, y el agotamiento se notaba en todos los interlocutores. Vimos incluso alguno de estos errores, de estos lapsus de Mariano Rajoy que le han hecho, que son tan populares, que le hacen tan característico, que tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Hubo mucho cachondeo en torno al error de Mariano Rajoy al replicar a Pablo Iglesias. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Y ahí se produjo un silencio. Nadie sabía muy bien a qué se refería, pero bueno, esto forma parte del anecdotario de la sesión parlamentaria. C'est toi que je vois. Je pense à toi sans cesse. Y en lo que también hubo bastante debate fue en torno a los comentarios machistas
que se produjeron por la intervención de Irene Montero. Sabéis que Irene Montero es la pareja de Pablo Iglesias, esto no es ningún secreto, y eso es sistemáticamente utilizado. Y ayer una diputada del Partido Popular retuiteó algunos comentarios bastante ofensivos, bromeando sobre las novias en el Parlamento y algunos comentarios de esa naturaleza, ¿no? Esto ha producido un gran debate en las redes sociales y un gran debate público, ¿no?, contra los comentarios machistas, porque en efecto algunos llegaban a ser verdaderamente vergonzantes. Buenas tardes, cafeteros. Yo quería llamar la atención sobre la cantidad de diputadas del Congreso, periodistas, redactoras, que han dicho esta mañana que Irene Montero ha hecho el discurso de la moción por ser la novia de. Me parece muy triste que a estas alturas haya mujeres que no crean que una mujer no puede estar ahí por méritos propios. Es indignante. Un saludo. Cuando además, si algo demostró ayer Irene Montero, precisamente fue su capacidad para participar de esta moción de censura con una enorme cualificación. Ayer fue yo creo que uno de los grandes vencedores de esta jornada parlamentaria fue Irene Montero, pero en efecto es que Irene Montero es la portavoz parlamentaria de Podemos y por lo tanto la persona que tenía que hacer la presentación del candidato, ¿no? Así que tenía toda la legitimidad y eso parecía fuera de toda discusión. Pero bueno, es verdad que en política hay algunos asuntos que se convierten rápidamente pero tuvo mucha repercusión y, como dices, algunos comentarios machistas, además de compañeras, de periodistas, también de políticos, resultaban verdaderamente alucinantes. Bueno, muy comentado fue la posición de Hora Más, Coalición Canaria, a Pablo Iglesias, una intervención francamente dura y que abrió muchos espacios para el debate. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas y con ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Segunda cuestión, yo puedo rendir cuentas a mis ciudadanos y a mis electores porque yo voté al señor Pedro Sánchez y aposté por el cambio político en este país. Usted tendrá que explicar por qué no ha habido cambio político en este país, por mucho número que haya montado él. Así que ese también fue un elemento sobre el que pivotó el debate, sobre los apoyos o no. Y Iglesias también fue bastante duro con Hora Más. ¿No le da a usted un poquito de vergüenza, señora Hora Más, la pasión con la que le aplaudían a usted desde la bancada del Partido Popular? ¿Por qué no se presentan juntos a las próximas elecciones? Si total tienen ustedes muchas cosas en común, por lo menos dos: la cercanía con la corrupción y haber aplicado políticas que empobrecen a las mayorías sociales. Así que vayan juntos a las próximas elecciones, el Partido Popular y ustedes. Y lo que sí que es cierto y retrata bien estos audios es que ayer hubo críticas muy duras contra Podemos desde muchos ámbitos de diferentes partidos políticos, muy duros. Primero porque estaban logrando un protagonismo anhelado por el resto del arco parlamentario, muy anhelado. Fue una jugada de cierta habilidad, visto con los ojos de hoy por lo menos, y fueron acusados sistemáticamente, hubo comentarios verdaderamente duros. Bueno, desde el Partido Socialista, Ábalos acusaba a Podemos de provocar frustración en España. Un trato frívolo en la Cámara a veces puede llevarnos a frivolizar sobre la realidad del país, lo cual no se lo merece. Y luego la alternativa del candidato, pues ahí sigue, ¿no? Pero más bien es un no programa. Muchos buenos propósitos, como no podía ser de otra forma, una recreación por nuestra diversidad nacional, pero la verdad, y una gran recreación a costa del siglo XIX. Pero lo que es para el siglo XXI que estamos, no veo un especial programa. Agradecemos en todo caso el tono de las palabras, especialmente lo que significa el Partido Socialista, porque es evidente que hay un cambio de posición. Ya no hemos sido objeto de críticas, pero bueno, de alguna forma recogemos el guante, pero además de las palabras nos gustarían los hechos. Así que sí había una cierta aproximación de posiciones. El Partido Socialista reconocía este cambio de tono porque Iglesias tendió la mano
al Partido Socialista asumiendo errores del pasado y abriendo un espacio para el diálogo, que recogía de esa manera Ábalos, diciendo, sí se percibe un cierto cambio. Seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también lo suyo y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos. Mucho debate en torno a la configuración del Estado, al problema nacional. Participó Esquerra, participó PNV, participaron desde diferentes formaciones políticas y se colocó mucho el foco en Cataluña. Para el periódico El Mundo, Rajoy atrapó a Iglesias en el referéndum de Cataluña. El líder de Podemos, dice el periódico El Mundo, se muestra incapaz de aclarar si corresponde a todos los españoles decidir sobre Cataluña. Irene Montero acosa a Rajoy enumerándole los casos de corrupción en los que están implicados dirigentes populares. Iglesias ofrece al PSOE un gobierno de entendimiento para echar al presidente de la corrupción y los socialistas creen que Podemos ha inyectado oxígeno a Rajoy en un momento de debilidad política, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, este es un poco el retrato que han hecho las portadas de los periódicos. Para ABC dice que Rajoy convierte la moción en una dura censura a Iglesias. Pese a que Podemos empleó ayer más de 5 horas en atacar al gobierno, el presidente controló un interminable debate que había preparado a fondo para descolocar a los populistas. Me parece una mirada bastante simplificada de lo que ocurrió ayer, porque lo que es bastante indiscutible, y yo creo que el más afinado hoy, el titular más afinado es el del periódico El País, Rajoy entra al duelo de protagonismo con Iglesias, porque en efecto lo que vemos hoy en las portadas de los periódicos son dos protagonistas. Mariano Rajoy, que estaba siendo objeto de una moción de censura, y Pablo Iglesias, Podemos, un partido político joven que irrumpe en la Cámara y consigue un enorme protagonismo utilizando recursos y herramientas que otros habían utilizado en condiciones muy excepcionales. Así que, en fin, bueno. Esto en torno al relato de lo que ocurrió ayer en esta moción de censura. Ya sabéis que tuvimos la oportunidad de comentarlo durante más de 5 horas en directo y hoy continuará la sesión parlamentaria. Asistiremos también a la votación. Esto será a lo largo de la jornada, así que mañana ya tendremos oportunidad de hacer un análisis un poco más sosegado, más detenido de quién ha ganado o quién ha perdido con esta maniobra, que en todo caso ha tenido una importante repercusión mediática y también pública. En lo que a mí respecta, nos vamos a marchar. Mañana seguimos en este Café Express, pero mañana ya seguimos con el debate habitual y sosegado, con la compañía de Emilio, María y de los oyentes que nos ayudan a analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño país. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Expatriados, expatriadas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.